Ya me desmuteé. No, ya es una célula Burki. Bueno, 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 bueno. perdón. Aquí, ¿eh? Ah, lo guardan el video. Sí. Bueno, no, Este, para no hablar. bueno, el día de hoy vamos a ver el linfoma de Burkitt como parte del programa. Vamos a iniciar con un caso clínico. Se trata de un masculino de 13 años, masculino de 13 años. Motivo de consulta fue referido al servicio de gastroenterología pediátrica y sin ningún antecedente de tanto heredos familiares, personales patológicos y no patológicos de importancia. Este paciente hace 2 meses previo a su ingreso inició con dolor de rodilla derecha, luego este dolor se pasó a la izquierda que irradió a la región lumbar y a la región sacra. Una semana previa a su ingreso inició con parestesias y debilidad en los miembros inferiores. El 13 de enero del 2021 se le realizó un ultrasonido y un ataque de abdomen donde hubo un crecimiento pancreático difuso con dilatación de las vías biliares extrahepáticas y engrosamiento segmentario del hilo terminal, por lo cual fue ingresado por parte del servicio de gastroenterología. El paciente tenía mucho dolor abdominal y con un patrón ictérico, por lo cual el 15 de enero le realizaron una colangiorresonancia donde por la visibilidad sospecharon una infiltración leucémica en páncreas, vía biliar, riñón, epíplon, ilion distal y múltiples lesiones óseas, por lo que el 18 de enero se le realiza una tomografía de abdomen y se le identifica una infiltración tumoral en páncreas, riñón e ilion distal. Para el 19 de enero se le pasa a un aspirado de médula ósea, donde se observa una médula ósea reactiva sin alteraciones sugestivas de malignidad y se le toma un ultrasonido abdominal donde se observa una dilatación de las vías suprahepáticas, engrosamiento intestinal en ilio y colon y nódulos renales sólidos e hipogénicos, por lo cual se le realiza una biopsia renal y en este resultado de histopatología se le identifica el linfoma de células pequeñas de alto grado sugestivos de un linfoma de Burkitt, por lo cual es trasladado a nuestro servicio de oncología pediátrica en este hospital. A ver, a mí lo que, o sea, me causó admiración, ¿quién tomó la biopsia? No dice en la nota Bueno, pues, pero ¿de dónde fue la biopsia? de riñón. Riñón, ¿no? No, o sea, se me hace inaudito, cabrón. Es que estaba en el civil Fray Antonio Alcalde. Entonces, pues no sé, qué mal abordado, no sé qué onda, pero, o sea, fue una biopsia renal. Antes no pasó cirugía y como ya hemos visto casos, pues estaban infiltrados los riñones, pues quítenle los dos riñones, quítenle el páncreas, quítenle, o sea, ¿qué onda? Si ya sospechaban de una infiltración maligna, pues una médula rápido, ¿no? Como que como que son muy tardados. Este paciente creo que lo tenía gastro, ¿verdad? Sí, Lo gastroenteritis. tenía gastro a su servicio y por los maestros gastroenterólogos ahí andaban alucinando otras cosas, porque el niño estaba súper histérico. No sé si están los exámenes, pero súper, súper ictérico el chamaco. ¿Por qué? Por la infiltración. Entonces, como estamos viendo, los Burkis son muy, muy infiltrativos. Te van a infiltrar todo el abdomen, o sea, todos los órganos. Y aquí, la clase pasada comentamos la chava que estaba infiltrado los dos ovarios y que se los quitaron, o sea, pues mal hecho, ¿no? Pero hasta que fue una biopsia renal. Ujú. Y Zaire es un resumen, porque el papá lo querían operar en Ciudad Guzmán, ellos vienen de una ciudad pequeña aquí de Jalisco, lo querían operar de las rodillas, y no, le querían hacer. De todo. Ya saben, ¿sabes? Sí, de hecho, en sus exámenes del 27 de enero, sí, tiene una bilirrubina total de 17,13 con una directa de 8,28. Tiene unos tiempos con un INR de 2,11 y un fibrinógeno de 471. En cuanto a su biometría hemática, pues se observa una hemoglobina de 11,74, plaquetas de 579,000 y neutrófilos de 8,280. Lo vamos a ver después en las pláticas, pero a pesar de que no hay alteraciones en la biometría hemática, uno siempre debe hacer unas pruebas de médula ósea. También se le realizaron por la hepatitis, de anticuerpos antihepatitis C, hepatitis B y antihepatitis A, los cuales salieron negativos, y también un HIV negativo. Tiene una DHL de su ingreso del 12 de enero de 1,244. Ya, perfecto, negativo. Ajá, alfa-fetoproteína negativa. Oiga, entonces miren, a ver, regresen.
Tú ves un paciente con una tumoración abdominal muy infiltrante, sin alteraciones de la biometría hemática y con una DHL de 1000, más de 1000, o sea, pues puede ser un Burkitt, ¿sale? Les puedo decir, yo no me acuerdo un Burkitt, así está súper infiltrado a médulas, que tenga afectación de las líneas celulares. Hay una entidad que se llama leucemia Burkitt, o sea, o lo ponen como la M3, ¿no? O sea, sí existen. Y son, porque son las células morfológicamente son muy parecidas entre estas, pero, o sea, desde estos exámenes, pues tú dices, pues es un Burki, ¿no? Pues para los que saben. Si ese niño hubiera llegado aquí primero, pues a lo mejor se aborda más rápido. Bueno, también la bronca es de, mándalo al viejo para que le tomen biopsia y eso, pues, ¿no? ¿Sale? Pero lo que quiero que se quede grabado es un abdomen masivo, con infiltraciones masivas, una DHL elevada y una alfa feto negativa, porque pudiera ser también un germinal, ¿estamos? ¿Sí? ¿Y el germinal te eleva la DHL? Sí, sí puede, inclusive es como hasta un criterio, ¿no? Los germinales con DHL muy elevadas, arriba de 1000, es también de mal pronóstico. Entonces, pues ya tenemos aquí todos y luego le tomaron una médula que estaba negativa, y pues bueno, pues ya, casi casi nos decía que era un burpee, ¿sale? Aquí está su reporte histopatológico de la biopsia renal, que identifica una neoplasia maligna de células pequeñas con un patrón sólido y pseudoalveolar, con inmunohistoquímica con un CD3 negativo, un CD20 positivo, un MYC negativo, CD99 negativo, TDT negativo y un KI67 positivo en el 100% de todas las células estudiadas. Bueno, adentrándonos en un poquito en generalidades, los linfomas son la tercera neoplasia más común en la edad pediátrica, representando del 10 al 15% de todos los cánceres de la infancia. Existen dos grandes grupos de linfomas, que es el linfoma de Hodgkin y el linfoma de no Hodgkin. En el linfoma de Hodgkin tenemos la variedad clásica y la no clásica. El más común en pediátricos es la variedad clásica. Mientras que en el linfoma de no Hodgkin, los más comunes que vamos a encontrar va a ser el linfoma de Burkitt, el linfoma linfoblástico, el linfoma difuso de células B grandes y el linfoma anaplásico de células grandes. Nosotros nos vamos a enfocar en este primer cuadrito, en el linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt es una forma agresiva de un linfoma de células B y es un cáncer con una proliferación rápida. Se dice que es el cáncer de la más rápida proliferación. Es común en niños y adolescentes y más del 90% de los niños y adolescentes se curan gracias a la dosis de quimioterapias intensivas. Esto es muy diferente a lo que se observa en los pacientes adultos, donde se ha visto que ante mayor edad, mayor complicación es el tratamiento. Inclusive hay un corte a los 30 años donde la sobrevida baja hasta 65%. ¿Qué quiere decir esto? Si te diagnostican el linfoma de Burkitt a los 30 años o después de esta edad, ya tu sobrevida baja hasta el 65%. Realmente a los pacientes CAIAS, que son los pacientes niños, adolescentes y adultos jóvenes, les va muy bien si se diagnostica antes de los 30 años, ya que tienen esta probabilidad del 90%. Esto se debe a que entre los pacientes jóvenes tienen mayor resistencia y tolerabilidad a las dosis altas de la quimioterapia y entre más adultos sea por las comorbilidades asociadas, es más complicado. Muy aparte, el linfoma de Burkitt que más se asocia en pacientes adultos y adultos mayores es el asociado a inmunodeficiencia, más que en los niños, que es el esporádico y en ciertas regiones el endémico. Pues el linfoma de Burkitt constituye un linfoma no Hodgkin más frecuente en la población pediátrica menor de 14 años, con una incidencia significativamente mayor en varones que en mujeres, en hombres en una relación de 2 a 4 sobre 1. Su incidencia máxima se registra en los grupos etarios de 5 a 14 años y es muy raro en menores de 5 años y tiene otro pico a partir de los 40 años. Para entender el linfoma de Burkitt necesitamos saber su historia, ya que este es un modelo de neoplasia que ha servido para la identificación de alteraciones cromosómicas, tratamiento blanco y asociación a agentes infecciosos al cáncer. Realmente ha sido como el modelo del cáncer de sobre toda esta investigación. El linfoma de Burkitt se debe su nombre debido a que un cirujano, Dennis Burkitt, un cirujano irlandés que en Uganda empezó a describir por primera vez un tumor en mandíbula en niños africanos. Esto lo definió como un sarcoma mandibular.
Hasta 1961 en los estudios, debido a los científicos Epstein, Barr y Ashok, descubrieron un virus que estaba asociado a esta proliferación del sarcoma mandibular. Identificaron al virus del Epstein-Barr debido al acrónimo de los nombres Epstein y Barr, que fueron quienes los descubrieron. Y lo describieron como el primer virus oncogénico humano. Hasta 1964 se identificó esto como un linfoma y no como un sarcoma. En 1972 a 1975 se dieron cuenta de que la mayoría de estos linfomas tenían una alteración cromosómica característica, que es la translocación 814, con algunas variantes como la 28 y la 822, y estas se veían relacionadas con la activación del protón con gen MYC. De hecho, este fue de los primeros cánceres que fueron identificados una translocación característica. Y de aquí empezarse a investigar a otros cánceres para ver si tenían aberraciones características comunes. Entonces, en 2001, la OMS ya lo clasifica como en tres variantes, como el endémico, el esporádico y asociado a inmunodeficiencia. En la actualidad, pues debido a esta clasificación, el linfoma de Burkitt ya tiene ciertas características como es la translocación 814 y la asociación muy fuerte a infecciones previas por Epstein-Barr. Entonces, como ya lo explicó, como en 2001 se lo clasificaron en tres variantes, que es la variante endémica, la variante esporádica y la asociada a inmunodeficiencia. Y cada una va a tener sus características especiales, sin embargo, histopatológicamente son muy parecidas. La variante endémica es más común en regiones donde predominan las infecciones por Plasmodium. Tiene 3 a 6 casos por cada 1000 niños y representa el 90% de los linfomas en áreas de alto riesgo. El área esporádica representa el 30 al 50% de los linfomas en pediátricos y del 1 a 2% de linfomas en adultos, mientras que asociada a inmunodeficiencia el 40% va a estar asociada a infecciones por HIV. En la variante endémica, esta va a estar distribuida generalmente en África ecuatorial y en Nueva Guinea, y son altamente presente en donde haya infecciones donde esté presente el Plasmodium falciparum, mientras que la variante esporádica tiene una distribución mundial y la variante asociada a inmunodeficiencia también tiene una distribución mundial. La edad de presentación en la variante endémica es de 6 a 9 años, mientras que la variante esporádica afecta más a niños, a adolescentes entre la edad de 5 a 10 años, tiene otro pico a los 40 y un último pico a los 75 años, mientras que la variante asociada a inmunodeficiencia tiene su media entre 40 y 45 años. Casi todos son más comunes en hombres que en mujeres. Aquí una característica es de que la variante endémica se localiza más en la mandíbula hacia la órbita. También tiene presentaciones en abdomen, tiroides, ovarios, glándulas adrenales, pecho y algunas veces en pulmón o en vaso. Sin embargo, es más común que se presente en la mandíbula y la órbita. Esto es debido a la falta de dentición en los pacientes en las regiones de alto riesgo. Se cree que esta falta de dentición hace que sea más fácil la infección por el virus de Epstein-Barr y sea una infección localizada y provoque esta transformación maligna. Sin embargo, debido a las campañas de salud, cada vez esto se ve menos y las presentaciones abdominales han ido aumentando en la variante endémica a diferencia de la de mandíbula y órbita. En cuanto a la variante esporádica, es más común que aparezca en las regiones abdominales y la más común es en la región ileocecal y generalmente se presenta como un cuadro parecido a la apendicitis. Inclusive muchos pacientes son tratados como una apendicitis y son las apendicitis blancas que continúan con dolor. También pueden presentarse en cabeza y cuello, afectando los senos paranasales y la orofaringe. También puede presentarse en ovarios, riñones y en pacientes adolescentes mayores de 14 años que tienen crecimiento mamario, también se puede asociar en mamas. Mientras que la variante de inmunodeficiencia tiene otras variantes extranodales. Es más común en niños que aparezcan en adultos, perdón, que aparezcan en ganglios cervicales, a diferencia en niños que aparecen en regiones extranodales.
En cuanto a la variante endémica, esta no tiene gran infiltración al sistema nervioso central, menos del 10% van a tener esta infiltración y si lo tienen se van a presentar como una parálisis de nervios craneales o parálisis en piernas, mientras que en la variante esporádica del 10 al 20% van a tener infiltración al sistema nervioso central. Algunas bibliografías lo manejan hasta el 30% y generalmente van a estar afectando la leptomeninges. Y en cuanto a la variante asociada a inmunodeficiencia, van a presentar una infiltración al sistema nervioso central del 20 al 30%. En cuanto a su infiltración a médula ósea, la variante endémica es muy poco común que tenga un involucro a médula ósea, mientras que la variante esporádica del 30 al 35% de los pacientes van a tener infiltración a médula ósea, e inclusive es común que los pacientes no manifiesten alteraciones en la biometría hemática, que todo esté normal. Sin embargo, se tiene que hacer el aspirado de médula ósea para constatar que no haya infiltración. Y mientras que en la asociada inmunodeficiencia es muy frecuente que esta invada médula ósea. Mientras que la asociación al virus Epstein-Barr en la variante endémica es del 95 al 100% de todos los casos se va a presentar una infección por virus Epstein-Barr, mientras que el 20 al 30% de la variante esporádica va a tener esta predisposición por el virus de Epstein-Barr y va a ser más común que esta asociación esté en pacientes adultos mayores. Mientras que la variante asociada a inmunodeficiencia va a estar asociada a un 20 al 40% de los casos y va a tener una infección acompañada con el HIV. Estas son las características y diferencias de cada una. A pesar de que es la misma enfermedad, la causa es totalmente diferente y lo vamos a ver ahorita en la fisiopatología. Algo muy importante para entender el linfoma de Burkitt es entender el gen MYC. Este se describió generalmente en el virus de la mielocitomatosis aviar MC29, en su análogo humano que es el CMYC. Este CMYC tiene mucha actividad dentro de la etapa embrionaria, ya que es este gen codifica para factores de transcripción que nos ayudan a la proliferación de las células. El gen MYC va a crear una proteína que se va a unir a otra proteína llamada MAX y juntos van a hacer un heterodímero que van a actuar para activar ciertas regiones del DNA van a tener una secuencia de nucleótidos específicas y van a hacer todas estas funciones. Van a estimular el crecimiento y la división celular, a tener la actividad en van a activar la actividad en telomerasa, la progresión del ciclo celular, un efecto anabólico, de diferenciación, de adherencia y motilidad celular y de angiogénesis. Y también cuando se elevan mucho los niveles de la proteína MYC, se va a elevar mucho el P53. Al elevarse al elevarse mucho el MYC, se va a activar el P53 y lo que va a llevar a la apoptosis. Así que también sirve como un regulador negativo a la proliferación, creando señales hacia la apoptosis. Dentro del linfoma de Burkitt se encuentran tres grandes variantes, que va a ser generalmente este gen MYC se va a combinar con genes de las cadenas ligeras de los anticuerpos del BCR. Contienen tres tipos de translocaciones identificadas, que es la translocación 814, que es de la parte de la cadena ligera IgH con el MYC y va a representar el 80% de todas las translocaciones presentes en los linfomas de Burkitt. Otras otras de cadenas ligeras, que son como las de la cadena kappa, van a representar, que es la translocación 2.8, van a representar el 15%, y de las cadenas lambda van a representar el 5% y va a ser la translocación 8.22. Es muy común que sea esta, la del 8.14, pero también pueden presentarse en estas dos variantes. La mayoría de los linfomas de Burkitt van a tener esa translocación, pero no es de ley que la presenten. Hasta el 80% lo van a presentar, pero si no la tienen, no quiere decir que no sea. De hecho, una de las diferenciales, y ahorita lo vamos a ver para saber si es entre un linfoma de Burkitt y un células B grandes, más que la translocación MYC, es el BCL2. Del BCL2 lo que los diferencia más en citogenética que esta translocación, ya que la translocación MYC puede estar presente aparte de en este linfoma en otros linfomas.
Aquí vemos un poco de la fisiopatología de la progresión tumoral debido a estas translocaciones. E inclusive se dice que esta translocación no es definitoria para la conversión de las células B hacia un linfoma, sino que se necesitan varios golpes para que esa transformación ocurra. Y estos golpes van a ser en diferentes tipos de genes. Aquí tenemos nuestro BCR, que pues es una inmunoglobulina que está asociada en la membrana de nuestra célula linfocítica y va a haber diferentes vías que se van a ver alteradas. En cuanto al propio receptor, se va a ver una ganancia en la función del factor de crecimiento tumoral tipo 3, en donde este puede ganar una función y va a inhibir el PTN6, que va a ser un inhibidor de la activación del BCR, o en una pérdida de la función del ID3. El ID3 va a llegar y se va a juntar con el factor de crecimiento tisular y lo va a bloquear, lo que va a hacer que no se pueda activar el BCR. Como va a perder una función este ID3, el factor va a hacer las señalizaciones de activación y lo que va a hacer que el CCND3 junto con las ciclinas dependientes de sinasa 6 activen la proliferación. Sin embargo, aquí está la P16. La P16 funciona como un control inhibitorio entre la conjunción de estos dos factores que va a hacer de que no se propague la proliferación por la activación del BCR. Sin embargo, puede haber una mutación en esta ciclina, en el AP16, que va a hacer que esto no se inactive y pues se propague la proliferación. Al momento en que está activado el BCR, pues va a activar esta proteína que es el PIK3CD, que va a hacer que se vaya y se sinteticen más proteínas de síntesis de crecimiento celular. Entre ellas, y la más importante que gana función, es la del MYC. El MYC, al ganar mucha función, va a estar activando la proliferación de manera constante. Una de los contrarreguladores del MYC es el P53. Como hay una pérdida de la función, generalmente muchos del linfoma del Burkitt está asociada a alteraciones del P53, ya sea dentro el mismo gen o de como alteraciones que impidan el funcionamiento de esta P53. O sea, puede ser un problema propio del gen o puede ser algo que esté interfiriendo en su función. El P53 cuando detecta niveles altos de MYC, se va a activar. Va a destruir este MYC y va a llevar a la célula apoptosis. Entonces, cuando hay pérdida de la función del TP53, pues no va a haber nada que detenga el MYC. Entonces, el MYC va a progresar y va a hacer mucha proliferación y la célula maligna va a sobrevivir. Hay otras mutaciones en cuanto a la migración, como son los receptores P2 YEC8. Estos receptores van a estar inhibidos, por lo tanto no va a haber una migración celular. Entonces la célula se va a estancar en esta área. Hay otras mutaciones que van a permitir que el BCL6 no se inactive. El FBX, este gen, el FBXO11, lo que va a hacer, va a crear una proteína que se va a unir al BCL6 y que va a hacer que impida la proliferación y la disregulación epigenética. Sin embargo, va a haber mutaciones que va a haber pérdidas de la actividad de este gen, ya no va a haber esta activación del BCL6, entonces va a haber una mayor activación proliferativa. Pues aquí viene de acuerdo a la colorimetría qué tan frecuentes son estas mutaciones dentro de la fisiopatología del gen Burkitt. Esto es muy importante entender porque todo esto es para las terapias blanco. Inclusive, a pesar de que que el linfoma de Burkitt no sea un linfoma características del BCL6 o el BCL2, es muy importante saberlo, ya que en el linfoma de células grandes está muy asociada a la actividad del BCL6 y del BCL2 y hay inhibidores del BCL. Entonces, conjugando todo lo que ya sabemos de los factores de riesgos que tanto hay propios del paciente como asociados a infecciones, tenemos esta tablita que nos dice toda la historia que debe de ocurrir para que la célula tenga una transformación maligna. En sitios donde pues está asociado hacia la malaria, tenemos que los antígenos del Plasmodium falciparum van a tener una respuesta inmune que va a ser la predisposición a la transformación hacia el linfoma.
También el virus del Epstein-Barr va a tener una inhibición en la apoptosis. Esto debido a que estimula la actividad aminodesaminasa. Esta actividad aminodesaminasa tiene una importancia ya que va a estimular o inhibir, ahí lo que va a hacer es va a bloquear los proteínas que hacen que la célula entre en apoptosis. Cuando estas proteínas que son las del EBNA 1 y EBNA 2, estas proteínas que crean el virus, que inhiben estas proteínas que van a llevar a la apoptosis, van a hacer que estas proliferen. Y muchas veces, a pesar de que el virus de Epstein-Barr no sea, se conoce más como un virus que se junta y se sobrelapa sobre el DNA, más que incluirse en el DNA. Este virus va a tener una sobrevivencia prolongada y en las reactivaciones de este virus va a ser donde se va a ver esta inhibición de apoptosis que va a hacer que la célula sea más fácil a una transformación maligna. También las mutaciones las translocaciones del MYC van a ayudar a que haya una transformación hacia malignidad. Otras asociadas como pueden ser las inmunodeficiencias y al exponente a otras sustancias que expongan el DNA y hagan que haya más mutaciones que permitan que esta célula B se transforme en una célula de linfoma. Realmente es todo un juego de mucho, no solamente se necesita un golpe como sea la translocación del MYC, sino que hay mucho que juega para que esto sea posible. Entendiendo ya la fisiopatología, ahora vamos a entender la patología del linfoma. Vamos a ver cómo se observan dentro del microscopio. Estas son células B monomórficas de tamaño mediano y estos van a tener nucleolos redondos y nucleolos prominentes y numerosas figuras mitóticas debido a la alta tasa de proliferación que estas tienen. Una de las características es que este va a tener un citoplasma intensamente basófilo y va a tener muchas vacuolas lipídicas. Y también como va a haber numerosos macrófagos que van a estar fagocitando estos restos apoptóticos al momento de teñir la minilla, va a ser un patrón en cielo estrellado debido a estas vacuolas que se van a ver, que van a permitir la entrada y haciendo conjunción con los abundantes núcleos morados, van a hacer este patrón de cielo estrellado parecido a las pinturas de Van Gogh. O sea, ya le viste por qué cielo estrellado. Entonces, aquí podemos ver cómo están este patrón donde hay abundantes núcleos moraditos con sitios e islotes blancos que van a ser los sitios vacuolados. Aquí podemos observar las células características, inclusive dentro de las clasificaciones FAB para las leucemias se describe la L3, que son las células tipo Burkitt, debido a que tienen estas características, que son células grandes, con núcleo y nucleolos prominentes y que están vacuoladas por las inclusiones lipídicas, por eso se llama L3 tipo Burkitt de este patrón de cielo estrellado y estas son tinciones especiales donde se pueden observar de las presentaciones del BCL6, o sea, todo lo que se pinta muy cafecito son las células que presentan BCL6, este de la D es de el inmunofenotipo. La E va a ser la expresión del MYC, todo lo que esté muy cafecito va a ser los que expresan MYC y la F va a ser los que presenten KI67, que el KI67 se expresa a la tasa de proliferación. Y estas son células de alta proliferación. Aquí vemos más imágenes, el patrón de cielo estrellado, muchas bolitas moradas acompañados de islotes blancos, las células grandes, núcleos prominentes con inclusiones lipídicas, y la inmunohistoquímica presente en el linfoma de Burkitt. En cuanto a su presentación clínica, pues va a depender de la variante, cómo se va a presentar. Generalmente, pues en la variante endémica va a ser más común debido a la pérdida de los dientes que sea afectada en mandíbula y hacia órbita. Ya es más común que sea presentada como tumoraciones abdominales o también como infiltraciones a testículos. Mientras que en la variante esporádica puede afectar cualquier parte del abdomen o de la cabeza y del cuello, y en adultos es más común que se presente en nódulos linfáticos.
Va a tener se va a presentar como una presentación dramática, porque debido a que el paciente va a referir que estaba bien y de 1 a 2 días ya va a presentar síntomas de compresión, ya sea intraabdominal, que puede ser el estreñimiento, de la colestasis, cosas que hagan pensarnos de que hay algo dentro del abdomen que está haciendo compresión. Asimismo, no es incomún que se presente en ovarios y testículos. También puede haber en hueso y también las presentaciones en cabeza y cuello son muy frecuentes después de las abdominales. Y esta va a ser como una bolita que le fue creciendo y en 2 o 3 días ya tenía otra cabecita aquí al lado de él. Esto hace que la linfoma de Burkitt sea una emergencia oncológica, debido a que tiene una tasa alta de proliferación. Al momento en que se inicia el tratamiento, también va a tener un gran riesgo de hacer lisis tumoral. Así que todos los pacientes que ingresen por un linfoma de Burkitt deben tratarse en áreas de atención y que tengan una terapia intensiva disponible para su tratamiento, ya que son altamente complicables al inicio del tratamiento, ya que este linfoma, a tener una alta tasa de proliferación que le juega en su contra también, es muy sensible a la quimioterapia a dosis altas. Y esto hace que en el primer ciclo los pacientes mejoren demasiado rápido, que esta tumoración disminuya de tamaño de una manera exponencial. Este, ahorita la infiltración. Es muy común que tengan hasta el 30% de los linfomas esporádicos tengan infiltración a leptomeningias y se van a ver afectados como parálisis de los pares craneales. E inclusive también va a haber, va a haber a estas esta infiltración en leptomeninges que no van a tener síntomas asociados, por lo cual en el momento en que nosotros hagamos nuestro abordaje inicial, sí o sí se debe de hacer una punción lumbar y se recomienda por las guías que esta punción lumbar inicial sea llevada para que se le haga un inmunofenotipo y así descartar una infiltración al sistema nervioso central, ya que esto lo va a cambiar drásticamente de riesgo. Pregunta técnica, ¿aquí lo estamos haciendo? No, solo se manda a Cytospin. Sí, ¿verdad? Solamente si lo pedimos específico sí se manda, Oh, pero si no lo pedimos, sí. no. Ni leucemias, ni nada. No. Bueno, De la infiltración de médula ósea es común, como ya lo vimos en el esporádico, y se puede manifestar como una leucemia solo cuando esté presente más del 25% de blastos en la médula ósea. De 5 al 20% van a tener infiltración al sistema nervioso central y típicamente se va a ver como una afectación en las leptomeninges o como una comprensión medular, y en muy raras ocasiones va a afectar directamente el parénquima pulmonar, ya que para el diagnóstico nosotros vamos a requerir una biopsia de aguja gruesa o una biopsia incisional para distinguir el linfoma de Burkitt de otros linfomas agresivos. Aquí se refiere de que no es recomendable hacer una aspiración por aguja fina, ya que no va a ser el procedimiento diagnóstico adecuado. Y para nada del mundo se recomienda una redección quirúrgica del tumor y debe de evitarse esta resección, ya que al momento en que los cirujanos vayan a hacer la resección quirúrgica de este tumor, lo único que van a hacer es retrasar el inicio de la quimioterapia debido a la función de la cicatriz. Entonces, no se recomienda para nada la reducción quirúrgica y no es necesaria. La biopsia incisional es entonces estuvo bien la ideal. biopsia renal, ¿eh? A ver, pregunta que les hice cuando vimos lo de germinales. Bueno, ya te llegó un niño, pensaron que era como me dijo Zahir, entró a quirófano por dolor y un plastrón ahí en la fosa ilíaca derecha. Pues dicen, apendicitis. Entra apéndice y oh sorpresa. Y así pasa, ¿eh? Pues el apéndice pues, es un tumor. Extraen ahí lo más que pueden. Inclusive me ha tocado que les dejan colostomía. Ujú. Y pues bueno, ya es es un linfoma Burkitt. Eh, pero ya tiene la cirugía, lo que estás comentando. ¿Tú en cuánto tiempo le puedes dar quimioterapia? Ya no lo mandan los cirujanos. No, ¿sabes qué? Y ahí, córrele, ahí les va. Pues de 3 a 5 días, 15 días, ¿no? ¿Qué era lo que veíamos nosotros? la cicatrización. ¿Quién estuvo en los germinales? Pues, bueno, me acuerdo bien. Pero me acuerdo que no. ¿Y tú, Bruno? ¿Estuviste? No, también.
Pero una vez tuvimos uno así, que fue el caso de, si mal no recuerdo, el Paul, que lo mandaron recién El testículo, ¿no? nació. Y entonces usted comentó que había que esperar un tiempo prudente en ese momento por el tema de cicatrización. Pero lo dejamos un fin de semana, ¿no? Lo dejamos como Como una 5 días, semana, ¿no? sí, 5 o 6, sí. Porque urge. Y luego el Lepón no es tan urgente como este, es súper urgente. Ujú. Entonces, pues yo digo mínimo 5 días. Porque 2 semanas ya sería muchísimo, ¿no? Se nos va y se nos fue. Entonces, sí es muy cierto por el riesgo de cicatrización, pero bueno, los dejamos reposar 5 días, ya que hay más o menos cicatrices y le empezamos la quimio. Eso es lo que hemos hecho. No sé, allá ustedes cómo les. Bueno, Sí, o pues sea, casi lo lo más rápido que se puede, ¿verdad? estable que esté. Riesgo-beneficio, ¿verdad? Porque no, yo digo, no lo podemos dejar 2 semanas, reposo 2 semanas, porque es más, puede crecer el tumor tan grande y puede hacer licencia la herida. Sí nos ha pasado, ¿eh? Entonces, pues sí. Entonces, sí llega a pasar esa situación. Sí. Entre los estudios complementarios que nosotros debemos de tomar va a ser un aspirado con biopsia de médula ósea para descartar una infiltración a médula. También asimismo se debe hacer una punción lumbar y como ya lo dije, con una citología y una citometría de flujo para descartar una infiltración leptomeningia. Entre los estudios de laboratorio que debemos de tomar va a ser una biometría hemática para ver si hay alteraciones en las líneas sanguíneas, un perfil bioquímico integral asociado a función renal, hepática y electrolitos, una LDH sérica y este va a ser un marcador indirecto de proliferación. Asimismo, también juega un papel pronóstico en los sistemas de clasificación por parte del linfoma de no-Hodgkin y de los BFM y de la FAP. Asimismo, se debe de tomar un ácido úrico porque existe un alto riesgo de síndrome de lisis tumoral y se deben tomar pruebas de coagulación como TP, TTPA, fibrinógeno y es muy importante que se hagan serologías antes de iniciar tratamiento para VIH, hepatitis B y hepatitis C. Asimismo, en casos seleccionados y en sitios de endemia donde haya malaria, hacer estudios para malaria. Entre los estudios de imagen que debemos de realizar sería una tomografía computarizada corporal para ver si hay, para valorar la extensión de la tumoración. También una PET scan que nos va a identificar con mayor facilidad la enfermedad extranodal. Una resonancia magnética va a ser una alternativa en niños para reducir el tiempo de exposición a la radiación. Sin embargo, en niños muy pequeños no es lo indicado debido a que los niños se mueven mucho y la resonancia magnética tarda más. Asimismo, se recomienda realizar un ultrasonido inguinal para ver que no hay infiltración en gónadas y también se recomienda y que es apropiado debido a las altas dosis de quimioterapia hacer tratamientos sobre la fertilidad a largo plazo en los pacientes pediátricos. Como, no sé, no me acuerdo así. Yo creo que preservación de esperma, Sí, ovario. ya nos pasó con los germinales, tu tocayo. El Saji. Ya ves que está grandecito, Ujú. ya es un chavo de 15 16 años, ¿no? Llegó con un ciclo de quimio de cancerología adultos y sí, los papás me dijeron, doctor, queremos preservar el esperma, y bueno, y se mandó a un laboratorio privado y le tomaron sus muestras y ya tiene guardado su esperma, ¿sale? La bronca es con los niños más chiquitos. Los niños, por decir, que ya que tiene los picos escolares, pues ahí sí, Sí, como claro. lo preservas. Pero creo que ellos, sus gónadas están un poquito más protegidas que las del adolescente, ¿sale? Porque están todavía como en stand-by. Ujú. Entonces sí, sí, sería eso. A ver, y pregunta, ¿qué le harían de las tres que dices ahí? ¿Tomografía, PET o resonancia? El que esté disponible, pero En un mundo ideal. en un mundo de la PET, PET. Y casi siempre ya ven que estos niños nos llegan súper graves y están en terapia. la Que TAC. la TAC. Entonces, si se fijan, muchos de estos niños nos vamos con TAC. TAC contrastada, ¿por qué? Porque el PET, pues es llevarlo, bueno, tenemos esa limitante, trasladarlo y todo eso. Entonces, pues nos vamos con TAC. Yo creo que en este caso es muy, muy válida. A lo mejor ya cuando el niño lleve unos 2 ciclos, 1 o 2 ciclos, si queremos valorar remisión, a lo mejor ahí ya programada, pues tomamos una PET.
Pero de inicio, una TAC está súper bien, ¿sale? Y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre todos los linfomas comunes en los pacientes pediátricos. Y esto es lo complejo, ya que pues muchos son de células B maduras y necesitamos, y aparte comparten relación histológica. Por ejemplo, entre el linfoma de Burkitt y el difuso de células grandes se parecen mucho al momento porque son células grandes, núcleos prominentes, con inclusiones lipídicas. Este, de, entonces, muchas veces la complejidad se va a ir hacia la inmunohistoquímica, donde el linfoma de Burkitt va a expresar un CD20 ya que son de células B maduras, y también va a expresar marcadores de centros germinales, como es el CD10 y el BCL6. Sin embargo, no es característico del linfoma de Burkitt el BCL6. El BCL2 va a estar negativo aquí, al igual que el CD5 y el TDT, y va a expresar el KI67 hasta un 100%. Una diferencia entre el linfoma de Burkitt y el difuso de células B va a ser la expresión del BCL2. Cuando hay expresión del BCL2, lo más probable es que sea un difuso más que un Burkitt. Y esa es la principal diferencia en inmunohistoquímica entre el Burkitt y el difuso, ya que histológicamente se van a parecer, pero inmunofenotípicamente el difuso va a ser quien va a expresar el BCL2. Entre los otros, pues ya van a expresar otros marcadores diferenciales. Por ejemplo, en el linfoblástico va a expresar CD19, a diferencia de este que no expresa CD19 porque ya es de células más maduras. El de linfocitos T, pues van a expresar CD3, CD7, CD7 y TDT. Y va a haber otras que son muy poco comunes en los pacientes pediátricos, como son los de células del manto y las foliculares, de que van a expresar otras cosas, como por ejemplo las células del manto, lo característico es la ciclina D1, y la de foliculares, pues esto es muy, muy, muy rara y es asociada a infecciones de VIH. Ah, y luego, bueno, ahí yo creo que lo que comentabas, ¿no? Los estudios de genética. Ahí sí nos servía mucho el estudio de genética para diferenciar el de difuso de células B grandes con el Burkitt. Ujú. ¿Por qué? El MIC va a estar más asociado al Burkitt, Ajá. este Y los de... de alteraciones del gen 8, ¿no? El gen 8, mientras que el difuso B largo, hasta un 30% pueden tener alteraciones en el MIC, pero no es lo característico. Claro. Caso de la vida real, o sea, porque a veces puedes decir, ay, ¿qué es? O el patólogo mete la duda, ¿verdad? Pero si ya no reporta, por decir, así me pasó con una niña. Se llama Victoria, viene de Mazatlán. Llegó primero y se hizo diagnóstico en todos estos estudios de diagnóstico, se los hizo en el Hospital San Javier. Es un hospital de alta alcurnia aquí en Guadalajara. Y me llegó hasta con estudio de citogenética, ¿eh? Y traía su translocación 814. Entonces, pues, pues, no hay duda, era un Burki, ¿verdad? Entonces, sí, sí nos suele ayudar, ¿verdad? Pero bueno, no sé cómo les va en otras clínicas, pero a mí todo me lo reportan negativo. Aquí No, también. me llegó de William, ¿sí recuerdan a William? Al niño que ya camina, ¿eh? Ya anda caminando. Todo me lo reportaron negativo los de citogenética, entonces tú dices, ay, wow. Voy a replantear ese caso de William. Y les voy a decir, pues, que me lo tomen dirigido para ataxia telangiectasia, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí nos sirve la citogénica, ¿vale? El estadiaje se va a hacer de acuerdo al... Antes se hacía por la estadiaje por St. Jude. Actualmente se va a hacer por la escala de International Pediatric and Non-Hodgkin Lymphoma Staging System. Son 4 etapas de acuerdo a la extensión de la enfermedad. La etapa 1 va a ser un tumor único que no involucra mediastino ni abdomen y puede tener infiltración extranodal como hueso, piel o ganglionar. El estadiaje 2 va a ser un tumor único con afectación ganglionar regional, o que sean más de 2 áreas ganglionares en el mismo lado del diafragma, o un tumor gastrointestinal primario completamente resecable con o sin ganglios regionales. El estadio 3, más de 2 extraganglionares por encima o por debajo del diafragma, o o ganglionares por debajo o encima del diafragma, o cualquier tumor intratorácico. También la enfermedad intraabdominal o retroperitoneal, y el tipo 4, ajá, va a ser que ya tengan compromiso del sistema nervioso central, en médula ósea o en ambos. Y el paciente del caso.
Este quedaría como un estadio 3 por la A enfermedad pesar de lo masivo, ¿verdad? ujú, No infiltra al sistema nervioso central ni a médula ósea. o sea, quedó en este estadio 3. Este es otro tipo de riesgo. Y aquí van a tener en cuenta la LDH basal en suero como factor pronóstico. Aquí van a estar y esto nos ayuda mucho debido a que los principales protocolos de quimioterapia que se utilizan son el BFM y la FAB, como lo vamos a ver en la siguiente clase. Y de acuerdo a este estadiaje va a ser cómo nosotros vamos a dar la terapia y la intensidad y los ciclos de la terapia que estén programadas. En adultos existe el índice pronóstico para linfoma de Hodgkin, que esto nos va a ver más que nada el pronóstico a respuesta al tratamiento de los pacientes adultos, ya que estos tienen pues una respuesta muy baja del 35 al 65% a la quimioterapia. Y aquí juega un papel importante como lo vemos la LDH. Y pues entre más puntos, son 6 puntos, entre más puntos, pues menor probabilidad es que le vaya bien al paciente con la quimioterapia. Y ya este es un algoritmo de cómo se debe de hacer el abordaje del paciente, donde nosotros sospechamos de un linfoma de Burkitt y pues debemos hacer todos los estudios pertinentes para el estadiaje y la vigilancia hacia la isis tumoral. Aquí lo abarcan en niños y adultos y de hecho las quimioterapias en adultos, aquí ya es lo que tenemos ventaja, se basan en las quimioterapias de los niños. Todas las quimioterapias de adultos están dosis adaptadas hacia lo que se da en niños. E inclusive se recomienda que antes se utilizaba el R-CHOP para el tratamiento del linfoma de Burkitt, ahora se cambió por EPOCH. Y el EPOCH es etopósido, la ciclofosfamida, la vincristina, de la daunorubicina y con rituximab, ya sea en el día 1 que va a ser un epoch R y RR que se va a dar en el día 1 y en el día 5 se va a llamar un epoch RR. Y de acuerdo a todo eso van a ser los cursos de quimioterapia. Otro de los esquemas que se utiliza mucho en pediatría es el Codox M con o sin rituximab. El Codox M agrega lo que es el metrotexate a dosis altas y se ha visto que en los pacientes de bajo riesgo les va muy bien con este protocolo. En pediátricos se deja la rituximab en pacientes que no hayan respondido o que tengan pobre respuesta, es donde se le agrega el rituximab y generalmente en alto riesgo se decide iniciar con una prefase de glucocorticoides para disminuir la carga tumoral y después iniciar con los cursos de quimioterapia intensiva. Y de primera mano en los altos riesgos sí se utiliza el rituximab, en bajo riesgo muchos protocolos lo dejan como un esquema agregado de tratamiento. Y pues ya de esto nos van a hablar más en la siguiente clase. Y sería todo. Pues muy bien. Ah, a ver, Said, tú, muy padre, estuvo muy bien, porque tenemos unos minutitos. Con tus propias palabras, explícanos toda la onda de, por decir, cómo el parásito de la Plasmodium. malaria predispone al paciente a, a tener un linfoma agudo. Pues Con tus palabras, porque sí está súper complejo, ¿eh? lo que hacen en los sitios de prevalencia de malaria es que como hay un procesos inflamatorios crónicos Crónicos, ajá. y aparte hay una activación crónica de los centros germinales, que es donde nace el linfoma, Ajá. los antígenos del plasmodium inhiben la apoptosis de estas, tienen un efecto inhibidor de apoptosis, juegan un papel de doble golpe, ya que de por sí hay una predisposición en las zonas endémicas hacia el linfoma, agregando la inflamación crónica con estos antígenos de plasmodium que van a hacer que se inhiba la apoptosis a la transformación maligna O de la sea, célula. el virus del Epstein-Barr en estas zonas tiene muchas células B inflamadas, activadas, y las puede infectar fácilmente. Sí. Esa es como la predisposición, ¿no? Ah, sí. Estos niños crónicamente, bueno, así yo lo interpreto, ¿no? Crónicamente están inflamados ahí por Sí. su malaria. Tenemos un exceso de células B activadas y son presa fácil de la Epstein-Barr. acción del virus
ahí. Epstein. Ese, ¿sale? Ya iba a decir septomegalia, ¿sale? Entonces, por eso en esas zonas hay el tipo endémico. En México habrá mucha malaria, a ver. Estamos buscando ahorita que Eso. Oaxaca, No, no. pero que no son casos así como tanto como en África ecuatorial, ¿no? Pero sí hay malaria. Sí, sí, hay malaria. Separación. En Eso no Ecuador, allá con ustedes. En Venezuela hay mucho. Sí, en Venezuela sí hay mucho. Y Colombia. Sí. Pero sobre Por aquí no, aquí como que hay dengue, pero no, malaria no sé. allá hay zonas endémicas. Está el estado Bolívar, que es un estado de Venezuela que queda al sur, que es frontera con Brasil, que tiene. Pero me llama la atención, yo creo que leyendo como que las características de la fisiopatología Ujú. y todo esto, y en la experiencia que he visto allá de pacientes con malaria, Ay, no he visto asociación entre Burkitt y malaria, pero yo creo que está más relacionado a aquellos pacientes que ya tienen la predisposición genética y de forma a lo adicional mejor sí. presentan la enfermedad. Porque le digo, doctor, de los pacientes que yo veía con malaria, hay algunos que fallecían por otras causas, porque hay algunos que presentan síndrome de fatiga crónica, Ujú. pacientes que tienen que tener seguimiento porque el toque hepático que tienen durante la infección activa es tan grande que a veces los dejan con cirrosis, insuficiencia hepática, etcétera. Hay muchos de estos pacientes, un porcentaje importante como el 30%, que fallecen a causas derivadas por las secuelas a nivel de órganos que les deja Oye, la sí, infección. sí, sí. Oye, entonces esto sería lo de la malaria. ¿Sería un factor genético o un factor epigenético? Por eso es que estoy pensando ahorita, porque no se ha hecho como que... Es epigenético. O sea, Porque o sea, los genes del chiquillo, ahí están. Exacto. Pero el virus es del ambiente, es epigenético y nos modifica Exacto. la predisposición, ¿no? Es Exacto. epigenético. ¿Y en el Valle del Cauca, qué pasó? Nosotros también tenemos mucha malaria, pero tampoco que yo haya visto un caso relacionado. No, que dije, ¿qué pasó? Un bombazo, ¿no? Sí, Se me grabó. acordé de ustedes cuando hoy en la mañana. Tú eres de ahí, ¿verdad, Erika? Tú, Luis, eres de. Ah, aquí yo. Ah, no.